solo sintetizar algunos conocimientos, reforzar algunos otros para poder terminar. Ah, sí, trajiste tu lápiz. Sí. Bien, entonces vamos a ver cómo es que ha ocurrido el desarrollo de la farmacología a lo largo de la historia, ¿no? Cómo es que algunos conocimientos ancestrales, conocimientos que pasaron de generación a generación, tuvieron una influencia importante para el descubrimiento de algunos fármacos. Pero en la actualidad, el desarrollo del fármaco tiene una sistematización, tiene una secuencia. Y ustedes van a ver cómo es que ese desarrollo debe ser entendido en un proceso de tiempo. Para terminar mencionando pues que en la actualidad la invención ya de fármacos implica alto desarrollo tecnológico. Con la introducción de la tecnología, la inteligencia artificial, del diseño por computación, finalmente las moléculas se diseñan en el laboratorio y después recién pasan a la síntesis. Entonces iremos viendo cada uno de estos aspectos. Bien, entonces, ¿qué viene a ser la farmacología? Pues cuando hablamos de la farmacología nos estamos refiriendo a una rama de la medicina que nos va a estudiar las propiedades de algunas sustancias específicas, vinculadas a su origen, de dónde procede, cómo se ha sintetizado, cuáles son las acciones principales que tienen, qué propiedades se maneja, cómo es que este fármaco o esta sustancia o este producto ingresa al organismo, se absorbe, se distribuye, cómo se distribuye en la grasa, en el músculo, en el cerebro, en el hueso, cómo se produce el metabolismo, cómo actúa en el sitio de acción y cómo hace el organismo para poder eliminarlo. Entonces, son aspectos que la farmacología estudia. Entonces, puede ser un agente biológico, pero puede ser una sustancia química cualquiera, ¿no? El hecho es que tiene una acción y un resultado concreto en el organismo. Sin embargo, el tema o el término de fármaco no se da a cualquier sustancia. Finalmente, para que desarrolle y tenga ese término, debe ser aprobado por un organismo regulador. ¿Ya? Ejemplo, en los Estados Unidos y casi, digamos, para gran parte de muchos países, el organismo regulador es la FDA, ¿no? FDA, la Federal Drug Administration, trata de regular el ingreso, la producción y el estudio de esos fármacos, hasta que finalmente lo aprueba y dice, muy bien, ahora sí pueden usarlo en seres humanos. Sin embargo, por muy Estados Unidos que sea, por muy FDA que sea, los productos que son aprobados por FDA no pueden ser usados inmediatamente en el Perú. Somos otro país, somos soberanos, en teoría menos, ¿no? Tenemos nuestras propias leyes y tenemos nuestros propios organismos reguladores. Entonces, ¿cuál es el organismo regulador en Perú? La DIGEMIT. La DIGEMIT, ¿no? La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Entonces, la DIGEMIT, su oficina está en la Avenida Arenales, entonces evalúa, a ver, ¿qué fármaco está ingresando? Muy bien, a ver, vengan, vamos a ver los estudios que han trabajado ustedes, presentan todo su expediente y después de un proceso de análisis de las prácticas de conservación, de las prácticas de producción, dice muy bien, ahora sí puede ser utilizado en la población peruana. Recién ahí podemos ser considerados como fármacos. No toda sustancia, por lo tanto, es un fármaco. Entonces, todos esos aspectos vamos a estudiar en la farmacología. También llegaremos a mencionar aspectos de farmacovigilancia, porque el hecho de que una droga haya pasado por todos sus estudios, esté circulando, no significa que hay que
perderlo de vista. ¿Ya? La vigilancia constante del fármaco permite que de repente drogas que cumplieron con todas sus fases de estudio, finalmente en la etapa de farmacovigilancia se encuentra que está produciendo muerte súbita, alargamiento del QT, aumento de posibilidades de repente de daño hepático o renal. Y cuando encuentran eso en los temas de farmacovigilancia se da una alerta nacional y finalmente se retira. Hace poco retiraron, por ejemplo, un fármaco que utilizamos en anestesia, la bupivacaína hiperbárica, porque empezó a producir reacciones indeseables severas en los pacientes anestesiados. Y era de una marca específica, de una nación específica. Entonces salió la alerta y dijimos, retiren inmediatamente todos los lotes de esta marca, de esta casa comercial. Y boom, pues ya ves, ahora sí encontramos la respuesta, ¿por qué estamos observando este tipo de respuestas en nuestros pacientes? Farmacovigilancia, farmacoseguridad. No termina solamente con el estudio, sino se va haciendo a lo largo de la comercialización. Pero como les dije, todo empezó desde nuestros conocimientos ancestrales. Por muchos años, muchos siglos, ¿ya? La farmacología fue dominada por los conocedores de la naturaleza. De hecho, nuestros antepasados médicos no eran médicos, eran los chamanes, eran los brujos, los sacerdotes, los taitas, las personas mayores, los abuelos, ¿no? Ellos hacían el papel de médico. Y junto con todo un arte ritual y ceremonial, porque el tratamiento pues no era solamente ya toma tu plantita y haz esto de esta manera, sino entraba en una serie ritual, había humo, ¿no? De repente había algunas imágenes del juego de luces ahí, movimientos corporales, guturales, todo una ritualidad. Y esa ritualidad trabajaba sobre los aspectos psicosomáticos. Y sobre eso le daban su plantita. Y daba resultado. Y finalmente, esos conocimientos se fueron organizando empíricamente y así se mantenía a lo largo del tiempo. Los rituales en la actualidad de la ciencia moderna, ¿qué viene a ser? Mi bata blanca, mi estetoscopio al cuello, hago mi examen, a ver, mi palpación, ajá, escucho mi estetoscopio, hago una mirada, digamos, de mis placas radiográficas, hago una sensación de que sé bastante, ¿no? Y estoy perdido, ¿no? Todo eso es parte de la ritualidad. Y finalmente terminan dando paracetamol. O ibuprofeno en el mejor de los casos. Simplemente cambiaron de forma. Sigue siendo el mismo mecanismo. Pero ¿saben? No hay que olvidar esos detalles. Porque en el arte de la terapéutica, el trabajo sobre el estado psicosomático pesa bastante. 80% de las enfermedades se curan solas. Así le den ibuprofeno y paracetamol nada más. Y si a eso ustedes le acompañan de una buena relación médico-paciente, de un impacto y de llegada, ¿no? a su paciente, pues van a tener resultados positivos. Cuando yo hacía medicina general, me acuerdo que tenía una paciente fiel, ¿ya? Una paciente fiel, una abuelita, unos 70, 78 años. Venía cada semana, cada 15 días, pagaba su consulta, venía, empezamos a hablar de una cosa, otra cosa, otra cosa, y después se iba. Entonces, una fecha digo, la abuelita usted viene, paga su consulta, pero me dice que está bien, o que no necesita nada. ¿Por qué viene? No, es que me gusta conversar con usted, doctor. Usted me escucha, ¿no? Mis hijos me han abandonado, no me visitan, solo tengo un perro en mi casa. Pero cuando vengo acá usted me pregunta otra cosa, hablamos, no importa, pago mi consulta para. Bueno, venga, cada día si quiere ahorita te lo paga su consulta, ¿no? Pero el hecho de la relación médico-paciente genera mucha lealtad si ustedes llegan a la
mente y al corazón de sus pacientes. El fármaco hará lo que tiene que hacer, pero ese contacto inicial de relación médico-paciente es lo que va a tener gran impacto. Y eso se desarrolla y se aprende, paso a paso. Bueno, y fruto de la naturaleza, pues se encontró que de repente, probando bayas de café, la gente estaba más pilas, más entusiasmado, más animoso. Carambas, estas pepitas son buenazas para estar, ¿no?, activo todo el día. Y poco a poco vieron algunas propiedades de la cafeína. Y quizás algunas damas que utilizaban la atropina, la belladona, ¿no?, una mujer bella, vieron que cuando utilizaban estos extractos, había dilatación pupilar, como simulando que se estaban pintando de negro, ¿no? Y había vasodilatación de la cara y parecía pues como que estaba sonrojada. Y se veía literalmente un poco más bella, ¿no? La bella dona. Y la atropina empezó a utilizarse, pero luego se encontraron otras propiedades adicionales en la atropina. Entonces, así se fueron descubriendo propiedades farmacológicas derivadas de plantas. Los nativos, para las flechas, el curare, un paralizante. Ponían en la punta de la flecha pequeñas porciones de curare, disparaban y finalmente generaban parálisis motora, ¿no? Actuaba sobre la placa neuromuscular. O probablemente con el uso del opio, pues llegaban hasta otros planetas, pero encontramos pues, que finalmente se olvidaban de sus dolores, se olvidaban de todo su sufrimiento, y los chinos pues se volvieron así adictos al opio, y Gran Bretaña fue la comercializadora de este elemento en todo China, ¿no? La ruta del opio es otro tema. Así se fueron descubriendo propiedades farmacológicas. Pero los medicamentos actualmente tienen toda una estructura ya de diseño. Si bien es cierto que aprendimos mucho de las plantas, aprendimos bastante de la medicina ancestral, tradicional, sin embargo, es difícil o era difícil sistematizar. Estoy seguro que muchos de ustedes han utilizado una plantita para algún tratamiento, ¿o no? ¿Qué planta has utilizado? Las hojas de menta. Las hojas de menta. Para el dolor de estómago. Para el dolor gástrico. ¿Qué más? La sábila para inflamaciones. Eucalipto, doctor. Todo el eucalipto que está mal de la parte respiratoria, ¿no? Haga su infusión, ponga su toallita y aspire ese eucalipto. O las abuelas, a las niñas que tenían cólicos, toma tu orégano, ¿no? Orégano ahí para los cólicos menstruales. O la hoja de coca, hasta ahora se utiliza, ¿no? ¿Ya? La hoja de coca, la muña, el yantén. ¿Quién no utilizaba yantén? ¿No? Pero existen problemas con estos productos porque no podemos sistematizarlo. A ver, tiempo de vida media del orégano, volumen de distribución en el compartimiento plasmático del orégano. ¿Cuál es la curva farmacocinética del orégano? Y entonces ahí empezamos a perder. Y lo que la medicina actual, moderna, ha hecho es precisamente ahora sistematizar. En algunos casos logró aislar el principio activo y entonces lo aisló y lo trabajó como fármaco. Pero para que ocurra eso, actualmente hay toda una metodología. Los fármacos, por ejemplo, antes de pasar a la comercialización, tienen una fase de estudios preclínicos. ¿Y un estudio preclínico qué significa? Que cuando yo encuentro un producto con potencial uso para cubrir una necesidad o una demanda, entonces primero lo estudio en ¿quién? En animales de experimentación. Me voy al laboratorio, a ver el laboratorio del doctor Juan Pérez, que tiene su laboratorio de farmacología. Doctor, a ver, pruébeme en los ratoncitos que tiene este fármaco. A ver, quiero ver dosis, seguridad, efectos adversos, etc. Y eso dura toda una etapa.
Y luego de completar la fase preclínica, viene la etapa clínica. En la etapa clínica, recién hay estas fases. Fase 1, 2, 3, 4. ¿Qué implica, por ejemplo, la fase 1? Cuando ya pasa de la parte preclínica, se probó en ratoncitos, ahora sí dice, a ver, quiero 100 voluntarios sanos, jóvenes, estudiantes de medicina de la UPU, que tienen estilo de vida saludable, ¿no? 100 voluntarios para estudiar una nueva droga. Y quiero saludables porque no quisiera que haya un sesgo por una enfermedad que tenga el, en este caso, el voluntario. Y así se hace el estudio de fase 1, ¿ya? En voluntarios sanos, para poder ver criterios, ¿ya? Criterios de seguridad de la droga en seres humanos. Primero se vio criterios de seguridad en animales, de experimentación. En fase 1, criterios de seguridad en seres humanos estudiados en voluntarios sanos. Si en estos sanos me produce un efecto, entonces sé que hay un problema de seguridad con esta droga. Una vez que pasa esta etapa, ingresa a la fase 2. En fase 2 dice, ahora quiero enfermos voluntarios. Ya voy a probar una nueva droga para la artritis reumatoide. Entonces hacemos una convocatoria al médico. ¿Cuál es su nombre? Doctora Angélica, usted trabaja en el Hospital Revaliati en el servicio de reumatología. Hemos encontrado una droga muy efectiva en artritis reumatoide. Por favor, si quisiera entrar a este estudio, voy a necesitar que pueda unir pacientes de este criterio, que tengan esta edad, que tengan estas características. Y si usted me consigue tantos pacientes, usted será parte del estudio. Su nombre saldrá en el Journal American of Medicine y será publicado en Scopus 1. Y la otra, qué chévere. Señor, mira, salió una nueva droga justo para usted, ¿no? Vamos a utilizarlo, ¿le parece? Sí, firme aquí, por favor. Ya. Y entró al estudio de fase 2 en enfermos que son unidos, digamos, a través de convocatorias en diferentes entidades hospitalarias, clínicas, que tengan, digamos, una estructura seria de investigación. Entonces, cuando lean, este fármaco está en estudio de fase 2, ya saben a qué se refiere, ¿no? Se refiere a estudios en personas con una patología determinada, pero que ya pasaron algunas etapas previas. Termina la fase 2, ingresa la fase 3. Pero en esta fase 3 ya dicen, muy bien, ya estudiamos en enfermos esta droga. Ahora quiero comparar en dos grupos de enfermos. A este enfermo le doy la droga y a este enfermo le doy un placebo. ¿Ya? Le doy un placebo para ver realmente cómo se diferencian ambos grupos. Y después de eso hago mi estudio, publico mi consenso y también otra investigación, lo presento en un congreso, etc. Y así van avanzando los estudios. Luego de eso, todavía no acaba la cosa. Se aprueba, ¿no?, el fármaco por la FDA y pasa al estudio de fase 4 durante la comercialización. Pues durante la comercialización, los entes reguladores todavía están vigilando a los pacientes que están utilizando, le hacen seguimiento, le hacen sus biopsias hepáticas, le hacen pruebas bioquímicas para ver si hay algún tipo de modificación, y todo eso entra a una gran base de datos estadísticas mundial, porque lo mismo están haciendo en X países, ¿no? Y se va juntando toda la información. ¿Cuánto ha demorado eso? Años. ¿Ah? Años. Por cada fase, un promedio de 3 a 5 años. Wow. Entonces, las 4 fases, mínimo de 10 a 15 años. Sin contar los estudios preclínicos. Y en el grupo anterior me decía, doctor, pero en el tiempo de COVID la droga salió de 6 meses. Sí, tienen razón. ¿Se saltaron todo eso? Se saltaron todo eso, no había tiempo. Y
justamente porque no había tiempo, ahora se ve las miocarditis, ahora se están viendo las complicaciones. ¿Eh? Deben entender, jóvenes, que el negocio de las vacunas es el negocio más rentable. No necesita ni marketing, ¿ya? ¿O han visto propaganda de vacunas hechas por casas comerciales? Muy poco. Si hay propaganda es del gobierno, del Estado. Vayan y vacunes, pero no de las casas. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien descubre una vacuna, ya, vacuna contra el papiloma, ya listo. Y va y conversa con el ministro de Salud. Doctor tal, aquí tenemos una nueva vacuna, ya fue probada, pasaron todos los pases. Usted tiene un gran problema de salud pública en su población y aquí traemos la solución. Ingrese a su programa de vacunación. Ah, sí, muy interesante. Hacen lobby, ¿no? Porcentaje va, porcentaje viene, y finalmente ingresa al programa de vacunación, al programa nacional de vacunación. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién es el Estado? Nosotros, el Estado no tiene plata. ¿De dónde produce el Estado? De los impuestos. Es impuestos, es lo que le sacan a ustedes, lo que le sacan a sus padres, lo que me sacan a mí. Impuesto a la renta, yo no tengo miedo todo el mes de ahí. ¿No? 2 veces mi sueldo a veces me quitan. ¿Ya? Me lo roban así directamente. O pagas o te cancelo todas tus cuentas. Fácil, ¿no? Negocio redondo. Ingresa y toma tu lote, toma tu dinero, chao, me fui, no hice ni una propaganda, ni un gasto de marketing, ningún problema de conservación, distribución, ni nada. Por eso el tema también de los medicamentos es un tema ético. Las Big Pharmas tienen una tremenda impacto en tema de venta, de comercio. Ustedes por eso tienen que tener mentalidad crítica, mentalidad abierta para ver si se está haciendo conforme a lo que ustedes han aprendido en sus lecturas y en su conocimiento de la medicina. Bien, entonces así pues ha pasado los aspectos de descubrimiento, de invención. Antes era descubrimiento, porque se descubrían propiedades farmacológicas en las plantas. Ahora es más invención, porque ahora lo que se busca es diseñar fármacos, diseñar incluso ahora con inteligencia artificial, ¿no? Diseño de estructuras moleculares, de receptores, y hasta he diseñado mi transparencia con inteligencia artificial, ¿no? Le dije, por favor, a ver, voy a cambiar mis transparencias, y le dije, señor chat, a ver, quiero hacer unas clases para una población, un público joven de 18 a 20 años, ya tengo una brecha generacional, quiero acercarme mejor con mis transparencias. ¿Qué me recomiendas? ¿Quieres, quisiera que el lenguaje sea más ágil, más entendible, y mis transparencias un poco estrictas, rígidas, formales? Finalmente me salió eso, ¿no? Con figuritas, con así letritas media, ¿no? No sé, media informales, con una distribución interesante, con dibujitos, con detallitos, ¿no? Interesante, pues. Y si la IA entra en eso, ¿qué no va a entrar en el diseño de fármacos? ¿No? Totalmente. Y esto es lo que ocurre, digamos, en el desarrollo de la farmacología, como hemos visto, ¿no? Ya ustedes en su curso de biología molecular han hecho estos conceptos de llave candado para la unión entre el receptor y su ligando, de tal manera pues, que lo mismo ocurre a nivel farmacológico. Entonces, ahora se identifica el receptor y luego diseñan el fármaco que mejor se acople a este receptor para generar el efecto biológico. Pero todo eso ha significado un recorrido desde el pasado, los tiempos ancestrales, pasando por los tiempos de la alquimia, con el estudio del ingreso del microscopio, Pasteur y todos los demás que empezaron a desarrollar mejor la medicina, hasta tener ahora probablemente ni siquiera ya personas, sino androides que están haciendo su trabajo en algún laboratorio probablemente. ¿Qué más llegaremos? No sabemos.
Ahora están trabajando en mecanismos para que sus pensamientos suban a la nube y para bajar, ¿no?, de la nube ideas, pensamientos e introducirlos a nuestra mente. Eso que parece ciencia ficción ya es realidad. Ya se tiene, ¿no?, los primeros resultados. Hay un investigador suizo que tiene un laboratorio montado tremendo para trabajar estos aspectos de superinteligencia. Eso lo van a ver. No, no lo van a ver, lo van a vivir ustedes, ¿no? Quizás cuando tengan su consultorio, les va a llegar su paciente, doctora, que está en mi genoma, y dicen en el locus número tanto, parece que tiene un efecto, de repente usted con un fármaco biológico puede trabajar justo sobre ese gen y modificar para mi próxima generación. Todo eso es ahora posible, ¿no? Y eso es la medicina personalizada que ya ustedes van a vivir. Es otra era. Entonces, la medicina tradicional que todavía tuve la oportunidad de vivir, vamos a tocar el pulso, a ver, ¿no? Que su pulso saltó, parece un pulso de la estenosis aórtica. Pero ¿quién hace nadie, no? Ahora, una ecocardiografía, punto, ya ni tocan al paciente. Entonces, hay una evolución probablemente tremenda en estos conceptos. Y ahí están los derivados de elementos naturales que finalmente llevaron al conocimiento de ciertos productos, ¿no? Morfina como un medicamento para el dolor, atropina, ya les comentamos, digoxina, utilizado para insuficiencia cardiovascular. La quinina, en nuestro país fue beneficiado y en un tiempo que encontraron que la quinina ayudaba al paludismo, pues se llevaban toneladas de quinina a Europa para tratar la malaria y el paludismo. Entonces, ha existido todo un concepto de desarrollo de estos fármacos, pero con las limitaciones, como les decía, ¿no? En los derivados de plantas era difícil conocer la dosis precisa, el tiempo de vida media, las interacciones, etcétera, pero que han tenido que ir desarrollándose progresivamente en otros componentes. Y aquí está la ruta de cómo se descubre, cómo se desarrollan los fármacos. Desde una necesidad médica, ¿ya?, que no está siendo satisfecha, que no ha sido cubierta. Entonces, ahora, en estos tiempos, lo que hacen es identificar cuál es el receptor comprometido. Muy bien, hemos encontrado este cáncer de cuello uterino en etapa NIC2. Muy bien, en esta etapa vamos a tomar una biopsia, hacemos pruebas de inmunofluorescencia, pruebas bioquímicas, pruebas histoquímicas, y hemos encontrado que justamente el receptor comprometido es este. Muy bien, ya lo identificamos. Ahora, una vez identificado este receptor, vamos en búsqueda de las moléculas que se puedan unir a este receptor. A ver, señores que tienen sus bases bibliográficas en todo el mundo, por favor, compartan su información, hacen un cribado virtual de toda la información. Y finalmente empiezan el trabajo de evaluación preclínica que ya hemos comentado con sus estudios de fase respectiva que también ya los hemos mencionado. De esa manera, ahora se desarrolla pues todos estos fármacos. Ya les habíamos mencionado también los elementos que tiene en la parte preclínica, en la parte clínica con sus fases respectivas, evaluando en cada etapa eficacia, seguridad, farmacocinética, toxicología, dosis, poblaciones especiales. Por ejemplo, cuando sacaron los primeros medicamentos para el COVID, ¿habían hecho estudios en embarazadas? No. ¿Habían hecho estudios en inmunosuprimidos? No. ¿En población pediátrica? No. ¿En pacientes oncológicos? No. O sea, se estaban saltando toda esa etapa de hacer estudios en poblaciones especiales, ¿no? Y eso, pues, es ir en contra, digamos, de todo lo que ya se había sistematizado. No, era una emergencia sanitaria, tenemos que actuar. ¿Bien?
pero si era una emergencia sanitaria, al menos den la libertad que el que no quiera ponerse, no se ponga. Dejar que cada individuo decida. No, aquí esto es un tema de política pública, que se pone, no se pone. Sí, probablemente más que tema de política pública ha sido un tema comercial, ¿no? De utilizar al máximo cantidades, porque ha sido millones y millones de dólares que estuvieron pues, en el mercado. Y más aún con obligatoriedad, ¿no? Doctora, si no se pone, no entra ni siquiera a Saga Palavera, ¿no? No entra a los comercios, no entra a los bancos, no puede viajar, no puede entrar a los hospitales. Creo que se saltaron todas las reglas de epidemiología y van a venir más reingeniería social. Yo le llamo reingeniería social, ¿no? Han visto que trabajar con el temor de la gente vence todo tipo de restricciones éticas. Te meten miedo y yo estaba en ese tiempo acá, digamos, en la universidad y, por ejemplo, escuchaba voces de algunos que decían, ese pastor no se va vacunado, hay que denunciarlo. Voces de ese tipo. Porque cuando hay miedo, cuida su vida, en teoría. Y pues el ser humano en momentos de estrés reacciona de manera inimaginable, ¿no? Así que son aspectos que siempre hay que tomarlo con actitud bastante crítica, como les hemos mencionado. Bueno, ahora pues como le digo, el diseño de los fármacos es de una manera racional, no se deja nada al azar, ¿no? Ya les dije que hay diseño de moléculas, análisis respectivos, hay intervención de elementos tecnológicos. No se imagina que cuando una vez entré, digamos, a un laboratorio de un biólogo molecular, no se imaginan la maravilla que es el diseño de moléculas por computación. La molécula sale en toda su estructura cuaternaria, lo rotan, lo analizan radical por radical, jalan un radical, lo ponen acá, inmediatamente salen las propiedades que tiene, qué elementos pueden modificar, bloquear. Es realmente impresionante todo lo que se puede hacer ahora. Y todo eso en comunicación con muchos otros centros que están opinando, mira, lo que están haciendo puede potenciarse con esto y lo otro. En nuestra experiencia hemos encontrado esto, ¿por qué no le ponen este radical en tal punto? Entonces, las comunicaciones han permitido que haya una cooperación tremenda en la actualidad y mejora pues el impacto clínico para también tener una mejor estructura y recordación. De lo mismo, ¿ya? Y otro aspecto que finalmente, ya para ir terminando, un aspecto que ahora también se está haciendo en relación a fármacos es mirar algunos fármacos antiguos, viejos, aparentemente, pero que tienen propiedades que no se conocían o se han estado reconociendo en la actualidad. Por ejemplo, la aspirina utilizada por muchos años y décadas para controlar el dolor y la inflamación, finalmente se vio pues que podían tener algún efecto de prevención cardiovascular, prevención de desórdenes cerebrovasculares, prevención de eventos en pacientes hipertensos, y ahora con dosis de 75 miligramos, dicen muy bien, tome su aspirina con el almuerzo todos los días de por vida. Y finalmente, están ganando más plata con prevención cardiovascular que la venta misma como antiinflamatorio. Porque como antiinflamatorio ya muy pocos recetan aspirina. Casi nadie. ¿A quién receta aspirina? Nadie. Pero todos los cardiólogos, todos los internistas recetan aspirina a bajas dosis para prevención cardiovascular. Nuevos efectos de una droga antigua. El sildenafilo se utilizó por mucho tiempo para hipertensión pulmonar en las unidades de cardiología. Pacientes ya mayores, maduros, más de 60 años, ahí con su sildenafilo, y de pronto observaron con el tiempo que
unos que otros estaban más animados, ¿no? Había una respuesta un tanto más positiva, se sentían, oh, no sé qué pasa con esa droga, que ya mi esposa está más contenta, ¿no? Y ¿Ese es el nombre real de la Viagra? sí, es el nombre genérico, ¿ya? Entonces, ahora ya nadie lo utiliza para hipertensión pulmonar. Ahora todo lo utilizan para disfunción eréctil. Y lo peor, los que utilizan más son jóvenes. ¿Ya? Está migrando costumbres y prácticas de una manera totalmente fuera de lo común. Pero es lo que se observa, digamos, en tendencias epidemiológicas. La metformina ya se está utilizando por mucho tiempo para diabetes, ¿no? Pero se ha visto que en algunas personas, mujeres que tienen síndrome poliquístico, puede existir alguna mejora en la generación de nuevos quistes ovarios. Entonces, ahora están utilizando metformina en síndrome de ovario poliquístico. Nuevos usos para una droga antigua. Talidomida, que ya se había dejado de utilizar por todos los riesgos que tiene en la gestante, haciendo algunas modificaciones, al parecer puede ser utilizado en mieloma múltiple. Ketamina en anestesia. Ketamina ya casi lo habíamos dejado de usar. Pero ahora nuevamente está apareciendo para manejo de dolor crónico y para manejo de depresiones resistentes a todo tipo de terapia. Una droga antigua que tiene nuevos usos. Cloroquina, ¿ya? Utilizado para malaria, que ya había dejado de ser usado para malaria. Ahora están encontrando que tiene propiedades interesantes en ciertas enfermedades autoinmunes. Entonces, la ciencia va migrando de esa manera, va cambiando, va modificándose y el impacto también va teniendo sentido en esa dirección. Entonces, haciendo una especie de resumen de lo que hemos estado hablando, pues el diseño de un fármaco sigue toda una serie de etapas, desde la creación de la necesidad médica, pasando por investigación, diseño, desarrollo preclínico, los ensayos que ya hemos mencionado. Pues cuando ya hablen, escuchen o lean ensayos tipo 2, ensayos tipo 1, ensayos tipo 3, ya saben en qué lugar están. Ya no necesitan ni siquiera describirlo. Ya saben en qué posición se encuentran. Entonces, y esos son los fármacos que posteriormente se aprueban, se regulan y pasan a usos clínicos. Pero existen todavía más retos en la actualidad. Hay medicamentos de alto costo, especialmente los biológicos para el cáncer. Si alguien ha tenido familiares con cáncer, sabe lo que eso significa. Tengo un cuñado que está con cáncer de tratamiento. Cada ampolla que se ponía costaba 2.000 soles. Y había todo un esquema de tratamiento de entre 20 ampollas que había que hacer. Altísimo costo. Para cáncer de mama, igual los tratamientos biológicos, a veces cada medicamento cuesta $1.000. Tiene que seguir todo un esquema de manejo. Los altos costos para estos nuevos productos es un reto a cumplir. Y eso también parte a un nuevo reto. ¿Cómo hago llegar a poblaciones desprotegidas? ¿No? A poblaciones que no tienen el acceso económico para esos tipos de fármacos. Aspectos éticos tremendos para definir en quiénes usar y en quiénes no usar, o cómo manejar los datos sensibles de este tipo de pacientes. Entonces son algunos retos que probablemente sigue habiendo, pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir observando mayores descubrimientos, mejores conocimientos en este viaje de la farmacología, porque finalmente es parte intrínseca del arte de ser médicos. No se olviden de que la medicina no solamente es ciencia, sino es arte. Y el arte implica darle tu propio estilo. Darle tu propio estilo al arte del arco médico, de tal manera que puedas definir tu propia escuela en esta parte. Ese será el viaje que haremos en este curso y bienvenidos al curso de trabajo.
próxima semana seguimos con la clase pendiente de farmacogenética y sabemos que va a ser